temperatura aquí afuera. Está como 85, no, 90 grados, ¿no? 150. Porque es que alguien vino aquí como si estuviéramos en el Polo Norte, pero bueno. Marisa, bienvenida a la casa de Dios. Hace tiempo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Pastora Betty, ¿se siente bien? Sí, muy bien, gracias al Bueno, Señor. amén. Los pastores no están esta noche con nosotros, están cumpliendo con una linda labor, pero como lo dijimos, aquí estamos, junto al ladito de mi esposo una vez. Vamos a compartir algo bien precioso. ¿Cómo estás, Anita? Una palabra mientras tomo un poquito de agua que otra vez mi garganta. Bueno, ya todo está dicho. Saludamos, hemos orado y volvemos a saludar y bendecir a todos nuestros hermanos que fielmente están con nosotros todos los jueves en los estudios bíblicos. De los hermanos que están aquí, bienvenida, hermana Marisa. Nos alegramos de que estés bien, de que te sientas bien y como dice el pastor, siempre hace falta aquí tu intervención en los estudios bíblicos. Amén. Y yo digo eso, hoy tenemos casa llena. Hoy tenemos casa llena, ¿verdad? Casa llena. Y a veces nosotros nos olvidamos de esto, de que es la presencia del Señor la que lo llena todo. Muchos dicen sus ángeles alrededor nuestro son los que hacen esa diferencia. ¿Amén? Bueno, sin más preámbulos, queremos enfocarnos hoy en un tema tan precioso, porque la verdad que la palabra de Dios es una fuente tan linda de que son tantas las cosas que se pueden hablar a través de la palabra de Dios. Hablamos de la gracia, hablamos del perdón, hablamos de la misericordia de Dios, hablamos del plan de Dios para nuestras vidas, hablamos del plan de salvación, la visión de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros, pero nuestro enfoque va a ser acerca de la sabiduría. Creo que pocas veces hablamos de este tema que es tan importante para nuestras vidas. ¿Estamos nosotros pidiendo sabiduría? ¿Venimos nosotros y clamamos a Dios solamente pidiendo sabiduría cuando nos encontramos en una situación difícil, cuando necesitamos resolver un asunto en nuestras vidas? ¿O es un constante clamor? Porque al Dios decirnos en su palabra que pidamos sabiduría y que la pidamos en abundancia, porque Él no es escaso para darla, sino que en la misma abundancia Dios nos da la sabiduría. Entonces, creo que no deberíamos esperar cierta ocasión para decirle, levantar nuestros brazos, para clamar y decir, Señor, dame sabiduría, Señor, porque necesito resolver esto. No, sino de que sea algo constante. Así como nos levantamos, oramos, clamamos, siempre decirle, Padre, dame la sabiduría que necesito para pasar a través del día que voy a enfrentar. Dame sabiduría. Y vamos a hablar de muchos testimonios que hay en la palabra de Dios de hombres que fueron sabios. Que fueron sabios, pero una sabiduría tan grande, nada comparada a los sabios de este mundo, sino que estos hombres fueron sabios de tal manera porque siempre actuaron bajo la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Yo creo, amor, que tú tienes un lindo concepto en sí de lo que es la sabiduría. ¿Qué podemos hablar de la sabiduría para empezar? Si vamos a definir la sabiduría en términos humanos, diríamos que es la capacidad de conocimiento y la habilidad que tiene una persona. Conocimiento y habilidad de una persona. Pero la sabiduría de Dios es algo totalmente diferente. La sabiduría de Dios es un atributo absoluto que solo Dios tiene. Porque Él mismo en sí es la sabiduría. Entonces, la sabiduría humana es algo muy limitado. Es un conocimiento limitado, tanto de los aspectos visibles como invisibles, material e inmaterial. Pero el conocimiento y la sabiduría de Dios es completa, es absoluta. Es el conocimiento más alto. Por eso dice Dios en su palabra: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Está muy por encima
de cualquier sabiduría humana que podamos, sea científica, sea tecnológica, sea académica. Yo creo que cuando nosotros oramos y pedimos a Dios, como dijiste tú al principio, Mario, decimos, Señor, dame sabiduría porque tengo este problema. Y verdaderamente lo que estamos pidiendo en este momento es dar una solución inmediata. Sí. Porque no tenemos el conocimiento o el discernimiento de lo que es la sabiduría de Dios, como explicó Sarita en su definición. ¿Okay? Pedimos sabiduría y lo que pedimos es solución inmediata. Pero la sabiduría de Dios es ser sabio en Dios. Es una cosa que nosotros mismos, si no nos ponemos a nuestro número, no lo entendemos. Y tenemos que experimentarlo para poderlo entender. Exacto. O sea, pedimos sabiduría, pero no estamos sabiendo lo que estamos pidiendo. Exacto. De eso vamos a profundizar porque siguiendo ese hilo, porque es muy bueno lo que acabas de decir, tenemos un hombre, por ejemplo, como Salomón. De Salomón vamos a estar hablando un poco porque Salomón fue un joven que prácticamente tomó el reino de Israel. Siendo joven, Salomón fue rey. Pero aunque el reino era un reino establecido, lo primero que este joven le pidió a Dios no fue ni siquiera dame, por ejemplo, los hombres que me van a rodear para que me ayuden a seguir adelante con el reinado de mi padre David. No pidió riquezas, no pidió un buen ejército, no pidió prácticamente nada de estas cosas, sino que le dijo, Señor, tú sabes que por mi conocimiento, por mi juventud, yo no podría guiar este pueblo. Mas ahora, Señor, dame sabiduría para poder guiar este pueblo. Entonces, esa sabiduría le trajo a Salomón unos resultados más allá. La sabiduría lo llevó a ser, según la palabra de Dios, el rey más rico que haya existido en la historia de la humanidad. Porque muchas de esas riquezas aún no se pudieron contar, pero todo fue basado en la sabiduría. Hay un punto bien importante que se tocó, es que a veces pedimos sabiduría, pero no la sabiduría que se extiende en nuestro diario vivir, sino la solución a cierto problema. Es una cosa totalmente diferente. Entonces, decimos que se podría sumar el significado del término sabiduría a, o con las palabras, saber cómo. Saber cómo hacer algo. Tener la capacidad de desarrollarse en algo. La sabiduría está basada en el conocimiento. La sabiduría está basada en el conocimiento. A menudo la sabiduría y el conocimiento se mencionan y se manejan juntos. ¿Ok? Aquí yo hago un paréntesis porque aquí es cuando pensamos de que una persona, y vamos un momentito a hablar de lo que es el conocimiento del hombre del mundo. Hay personas que están capacitadas para desarrollarse en ciertas áreas. Hay personas que tienen conocimiento, por ejemplo, en el campo automotriz. Hay personas que tienen mucho conocimiento de cómo arreglar los carros. Porque han estado quizá muchos años desarrollándose en ese trabajo. Hay hombres que tienen conocimiento en diferentes áreas. Pero no necesariamente estas personas son personas sabias. No. ¿Me entienden? Hay una gran diferencia. Pero sin embargo, para que pueda desarrollarse la sabiduría, tiene que haber un conocimiento. ¿Me entienden? ¿Cómo puedo yo explicar esto? Muy fácil. Antes de yo venir a los pies de Cristo, antes de mi arrepentimiento, antes de yo vivir la vida que vivía en el mundo,
yo no tenía conocimiento de lo que son los asuntos de Dios. Pero una vez que hago ese cambio, que hay ese cambio en mi vida, entonces empiezo a adquirir el conocimiento de las cosas de Dios, y ese conocimiento me va trayendo a yo empezar a adquirir más sabiduría. Si yo no tuviera conocimiento, no adquiriría sabiduría. ¿Estamos? ¿Estamos claros? El conocimiento se necesita para que la sabiduría se pueda desarrollar. Entonces, dice, la sabiduría no puede existir sin el conocimiento de todos los hechos pertinentes a algún propósito o plan. ¿Cuál era el propósito en mi vida? El plan de Dios. Entonces, basado en ese plan, basado en lo que Dios tiene para mí, es que yo voy adquiriendo sabiduría. Yo siempre le pido al Señor sabiduría, sabiduría. Y más ahora en este trabajo nuevo que estoy empezando. Lo mismo tú, ya. Buena noticia. Buena noticia. Entonces, pedimos sabiduría para poder desarrollar con excelencia nuestros trabajos. Qué bueno es saber que nosotros, cuando estamos rodeados de personas sabias, hay un ambiente muy diferente en los lugares donde trabajamos, porque la sabiduría trae eso. De eso vamos a hablar más adelantito. Yo me había tomado, cuando hice este estudio, tomé un ejemplo. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que hace un tiempo atrás, ya va a ser, ¿cuánto, Andrés? 8 años que hicieron el Mundial de Brasil, ¿no? Cuando se hizo el Mundial del fútbol soccer en Brasil, antes del Mundial se levantaron muchas polémicas, porque Brasil debía construir cierta cantidad de estadios para que el Mundial pudiera desarrollarse. Entonces, el gobierno de ese tiempo dijeron, no, vamos a hacer el Mundial. Y empezaron a remodelar los grandes estadios que ya existían en ese tiempo. Muchos de ellos lo remodelaron, pero construyeron estadios nuevos para poder albergar el Mundial de Fútbol. Pero esta decisión trajo tanta polémica porque en ese momento supuestamente Brasil no estaba pasando por un buen momento económico. Entonces tomaron cantidad de millones de dólares para invertirlos en unos estadios con tal de hacer el Mundial, pero no tuvieron la capacidad, la sabiduría necesaria, porque cuando no hay sabiduría, el hombre se convierte en necio. ¿Ok? Entonces no tuvieron la suficiente sabiduría para pensar primero en el pueblo, en la economía de un país, y se dedicaron más bien a hacer estos estadios. Para sorpresa de todos, no de todos, no pasaron 3 o 4 meses después del Mundial que muchos de esos estadios estaban cerrados. Y algunos de ellos están cerrados hasta el día de hoy. Inclusive construyeron un estadio en una ciudad que se llama Manaus. Una ciudad que no tiene ni siquiera un equipo de fútbol profesional. ¿Y qué pasó? El estadio cerró y ahí está cerrado. Entonces, son ejemplos de cómo aún la sabiduría que estos hombres dicen tener, no la ejercen o no les sirve de nada, porque al no haber sabiduría nos convertimos en necios. ¿Okay? Ellos pensaron que aunque la economía del país estaba baja, ellos usaron su sabiduría incorrectamente. Ellos pensaron, ok, construimos estos nuevos estadios, tenemos el Mundial aquí y entonces nuestra economía va a cambiar, porque al traer toda esa gente aquí, pues después se va a quedar la economía arriba. Exacto. Y entonces eso no fue lo que pasó, porque todos sabemos que eso no fue lo que pasó. Y entonces por eso es que ahora hasta están los estadios cerrados. O sea, en ese momento no fue sabiduría lo que usaron, fue una mala... qué sé yo, fue un capricho prácticamente. Fue un capricho, pero fue también, vamos a darle el beneficio a la duda, y fue una mala idea, una idea incorrecta que no se aplicaba a lo que en realidad estaba pasando en el país. Era un conocimiento incompleto. Exacto. ¿Por qué incompleto? Porque ellos tenían que tener una logística, ellos tenían que conocer el lugar,
una estructura, la economía, es decir, yo tenía que tener un conocimiento completo del área donde yo iba a construir un estadio. Exacto. Si era productivo o no. Por eso es un conocimiento humano, es un conocimiento limitado, que a Dios no le pasaría eso. ¿Verdad que no? Si Él decide construir un estadio que dice que van a caber 30 millones, así va a ser. Pero el hombre es hombre. El hombre siempre se va por esa parte racional. Y ese conocimiento, para que llegue a ser sabio, tiene que ser completo. Amén, amén. Esa es la gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre, en este caso, ni debería llamarse sabiduría, sino conocimiento. A través de los años, nosotros nos hemos dado cuenta de que han existido hombres que han dicho y se han llamado sabios, pero de esta sabiduría en sí no ha quedado casi nada. Por ejemplo, ustedes saben de la teoría de este hombre de Darwin, de que nosotros venimos prácticamente del mono, ¿ok? Entonces, hay algunas personas que les gusta mucho comer la banana y todo eso, pero eso no tiene nada que ver. ¿Ah? Yo no desciendo de ningún mono, ¿ok? Entonces, si estos son los sabios de este mundo, imagínense, si nos dejáramos guiar por todas estas teorías, estos hombres faltos de sabiduría, sino que se creen muy llenos de conocimiento, pero cuando nosotros analizamos lo que es la vida de cada uno de estos hombres, vemos que casi todos estos hombres han sido muy egocentristas. ¿Por qué? Porque casi ninguno de ellos le ha dado la gloria a Dios. Ninguno. Los hombres que niegan prácticamente inclusive la existencia de Dios, se creen hombres sabios. No son sabios, son necios. Entonces, de esos hombres así está lleno el mundo. Os sucedió un hecho, por ejemplo, otro ejemplo, cuando vamos de vuelta, cuando el hombre empezó a explorar el espacio. El primer hombre que salió al espacio fue un hombre ruso. Y ese hombre exclamó una vez que salió al espacio, dijo, gracias a Dios no existe Dios. Entonces, ¿cómo que gracias a Dios? Y fue una frase muy famosa. Creo, si no estoy mal, fue Yuri Gagarin. Si no estoy mal. Pero, ¿ven las contradicciones que estos hombres aún en lo que dicen? Gracias a Dios no existe Dios. Mas, sin embargo, cuando un hombre sabio salió al espacio, un estadounidense, desde el espacio pronunció estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. O sea, le dieron toda la gloria a Dios. Esa es la sabiduría que Dios nos da, para entender de que hay un Dios sabio, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios que es el único Dios, que no existe nadie más, que Él puede hacer todo lo que Él quiera, y que dentro de ese plan estamos nosotros. Y que esa sabiduría Él quiere depositarla en cada uno de nosotros. Amén. Quiero que leamos en un momentito. Llévame a leer. Vamos a leer Romanos 11:33. Busquen Romanos 11:33 para que empecemos ya a escudriñar de una forma más profunda este tema, lo que es la sabiduría. Acuérdense, en cualquier comentario que quieran hacernos, lo que nos están viendo, pueden escribirlo ahí. Aquí vamos a cualquier pregunta, vamos a contestarla, cualquier comentario, vamos a comentarlo, a discutirlo, ¿no? Si cabe la palabra. ¿Qué dice Romanos 11:33? Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ok, miren la profundidad. Para cuando Pablo escribió esto, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del único y soberano Dios. ¿Qué dice? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ok, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es una expresión. Vemos aquí una expresión grandiosa,
inmensa de lo que es el conocimiento y la sabiduría de Dios. Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Es el consejo, el suyo es el consejo y la inteligencia. Job 12:13. ¿Verdad qué bonito? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios grande. Amén. Y poderoso que nosotros conocemos. Ahora, vamos a tocar un tema aquí muy bueno. Sí, Ana. Solo quería decir que hay un comentario de Luis y él dijo, obediencia ayuda a la entrada de la sabiduría, porque es la semilla que crece en el espíritu de la humanidad. Qué bueno. La obediencia ayuda a la entrada de la sabiduría. ¿Ah? Es que si no somos obedientes, somos desobedientes, Luis. Buen punto. El necio es desobediente. ¿Cuándo una persona desobediente se le podría catalogar como una persona sabia? Nunca. Los hijos desobedientes no son sabios. Son necios. Los hijos necios no son sabios. O sea, hay que ser obedientes para precisamente adquirir la sabiduría. Ahora, si hacemos una pregunta, amor, ¿cuándo nosotros creemos que empezó el hombre a fallar por falta de sabiduría, según la palabra de Dios? Que tenga la respuesta. ¿Desde cuándo podemos nosotros decir que al hombre le faltó sabiduría? Le faltó aplicar la sabiduría para no meterse en problemas. ¿Ok? ¿Saben desde cuándo? Desde Adán y Eva. Marisa estaba que lo decía, pero no lo dijo Marisa. ¿Ah? Alguien que hable, apoye. Todos los que están allí en la parte de arriba, miren. Miren. La sabiduría en la caída del hombre. Muy pocas veces hemos considerado la caída en el Génesis. En el libro de Génesis, a la luz de la sabiduría de Dios. Sin embargo, está claro que el deseo de sabiduría por parte de Eva contribuyó a su caída. No es que vamos a hablar de las mujeres, pero hay que hablar lo que la palabra de Dios dice. Pero la serpiente era astuta. Escuchen esto, que este tema es muy bueno. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escuchen, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis. Aquí empezó ya Eva a añadir algo que Dios no había dicho. ¿Ok? Ella le añadió, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces otra vez la serpiente le dijo a Eva, Eva, no van a morir, olvídate de eso, acuérdate que la serpiente es astuta, Satanás, la serpiente. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Acuérdense que según la palabra de Dios, la expulsión de Satanás de los cielos fue por esto mismo, porque él quiso hacerse igual a Dios. Está escrito en la palabra de Dios, el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Esas mismas palabras se las transmitió a la mujer. Sino que sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, pero no solo ella,
y dio también a su marido, el cual comió así igual que ella. ¿Por qué me miras con esa cara? Yo dije que íbamos a hablar, ¿verdad? Ok, es para ver, para que desarrollemos lo que es el tema de la sabiduría. Desde acá el hombre empezó a ser falto de sabiduría. Ahí en Génesis, estamos leyendo Génesis 3, es simplemente una recapitulación de lo que fue esta caída y la falta de sabiduría que hubo primero en Eva y después en Adán. En el versículo 6 de este capítulo 3 nos da una ilustración muy clara de cómo Eva llegó a percibir el árbol del conocimiento del bien y del mal. Percibió que el árbol era bueno. O sea, fue la primera percepción de Eva, que el árbol era bueno. ¿Bueno para qué? Para comer. Llegó a percibirlo como algo hermoso para contemplar y muy deseable, porque ahora ella supo que el fruto de ese árbol le daría la sabiduría. ¿Ok? Todo por una insinuación que empezó por la serpiente. Lo que antes se veía normal, cuando Dios les dice a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto podrán comer, pero de este árbol que está en el centro del huerto no coman. Hasta ahí todo iba muy bien. Estas son las murmuraciones, estos son esos comentarios que a veces nos hacen, a los cuales nosotros le damos cabida, que cuando nosotros estamos asentados en algo que es verdadero, viene alguien con las mismas manipulaciones diabólicas y empiezan a murmurar, no, pero es que esto mira, no, que esto otro, ahí es donde empezamos a fallar. Amén. Y eso pasó con Eva. Seamos muy claros, la forma como Eva percibió el fruto prohibido de aquel árbol no era la realidad. Eva ahora veía el fruto de ese árbol de la forma como Satanás quería que lo percibiera. ¿Ok? Ya Eva empezó a ver ese fruto, pero no como ella lo veía antes, de la forma que Dios le dijo, sino de la forma en que Satanás quería. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con las tentaciones. Ojo, estamos hablando de la sabiduría. Ella veía deseable el árbol porque estaba ya engañada. Porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero aún así, es una nota aparte, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, el fruto del árbol no era bueno para comer, porque Dios se lo había prohibido a Eva y Adán. Y tampoco ese fruto era el que daba sabiduría. Ese fruto no era el que daba sabiduría. Ese fruto era el fruto que Dios le dijo, no comerán de ese fruto. No daba sabiduría. El árbol era bueno para lo que su nombre indicaba. No se le llamó el árbol de la sabiduría, sino el árbol del conocimiento del bien y del mal. El haber comido del fruto de ese árbol, Adán y Eva se vieron imposibilitados de conocer el bien y el mal. Se vieron posibilitados. Empezaron a conocer lo que era el bien y el mal. La sabiduría no consiste, escuchen esto, la sabiduría no consiste en conocer el bien y el mal. La sabiduría consiste en diferenciar lo que es el bien y el mal. Una persona normal, una persona natural, como dice la palabra de Dios, el hombre natural, el hombre que está allá afuera, conoce lo que es el bien y el mal. Ellos lo conocen, pero ¿hay algún cambio en ellos? No. Un hombre malo es malo. Y si sabe que existe la maldad, ¿por qué la practica? Porque para él no le importa. Entonces, la sabiduría en sí consiste en diferenciar el bien y el mal. Nosotros, los hijos de Dios, que pedimos sabiduría, cuando sabemos establecer la diferencia entre el bien y el mal, sabemos que, me dice la palabra, el hombre sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Mas el necio, ¿qué? No le importa y cae en él. ¿Ok? ¿Estamos bien
A ver, otro comentario por ahí. No nos están comentando, pero este tema está muy delicioso. Ok, el hecho de haber comido del fruto del árbol prohibido hizo que Adán y Eva conocieran el mal. Conocieron el mal por experiencia propia. Lo peor de esto es que Adán y Eva llegaron a una nueva conciencia del bien y del mal. Pero observen lo que sucedió en el proceso. El mal llegó a ser bueno. ¿Verdad? A lo malo le dijeron El mal bueno. a lo malo le A lo dijeron bueno bueno. y a lo bueno malo. ¿Ok? A sus ojos, lo que era malo se volvió bueno. A sus ojos. Dios había prohibido comer el fruto de aquel árbol. Comerlo fue hacer lo. Comerlo fue hacer lo malo. Así es. Y aún así, con un poco de engaño por parte de Satanás, Eva llegó a ver este mal de acuerdo a la definición dada por Dios. O sea, Eva lo llegó a conocer como algo bueno en su percepción de acuerdo a lo sugerido por Satanás. Según lo que Dios le dijo, entonces ya Eva empezó a verlo como algo malo. Cuando antes de ser engañada, ella sabía que Dios les había dicho, no coman de este árbol, porque este es el árbol del bien y el mal. Pero cuando viene ya el engaño por parte de Satanás, ya empezó Eva a ver ese árbol por parte de Dios como si fuera algo malo, pero por el lado de Satanás como si fuera algo bueno. ¿Estamos cayendo en esto? Eso es falta de sabiduría. Eso es falta de sabiduría, y por eso la caída del hombre viene registrada en la palabra de Dios desde Adán y Eva. Amén. Después de haber comido el fruto prohibido, aquello que era bueno llegó a ser considerado como malo. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, y más tarde a su mujer, como todo el resto de la creación de Dios, eran buenos ante sus ojos. Fueron creados desnudos y ellos no se sentían en vergüenza. Adán y Eva prácticamente dicen, todos estos teólogos que han estudiado tanto estos temas, era tan normal como la relación que vemos, por ejemplo, de un perro, una perra, el tigre y la hembra, la tigre, el león, la leona. Era algo natural, era algo tan normal que ellos no sentían vergüenza. ¿Ok? Su desnudez era buena en su estado de inocencia. Era una desnudez en un estado de inocencia sin ningún problema. Pero una vez que hubieron pecado al comer el fruto de aquel árbol, se avergonzaron de su desnudez e intentaron cubrirse. ¿Ven cómo todo cambió? Fueron tentados, no tuvieron sabiduría, y ahora aquí vino el problema. Ahora ya se sentían desnudos e intentaron cubrirse. Su desnudez ya no era buena, sino mala. Y la compañía que gozaron junto a Dios era ciertamente una compañía muy buena. Pero una vez que le desobedecieron, trataron de esconderse de esa presencia, más que gozar de ella. Primero se gozaban en la presencia de Dios, pero después de la caída ya se avergonzaron, se sintieron desnudos y ya les molestaba, le tenían temor a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esto que era bueno, o sea, gozar de la compañía de Dios, ahora era algo malo. Es decir, cuando tú comentabas de que cuando la serpiente se le acercó a Eva y le habló de que podrían ser como Dios, si dijiste anteriormente que ella lo vio como un fruto agradable, Sí. bueno, bonito, con una apariencia de que era bueno, pero realmente no lo era. Quiere decir que lo que estamos viviendo hoy en día en esta sociedad es muy parecido. Con un origen en lo que se inicia en Génesis, es que a todo lo malo hoy se le está diciendo bueno, y a lo bueno se le llama malo, y no creemos que somos sabios
y lo que nos volvemos en necio porque tenemos desconocimiento de la palabra de Dios Ajá. y negamos la palabra. Muchas personas niegan la palabra de Dios y no le dan el valor que ella representa como lo que es una guía del diario vivir que Dios nos dejó para vivir en esta tierra. Y bueno, qué interesante que se remonta tan lejano allá en la creación y al Edén, y que hoy 2000 no sé cuántos años después estamos todavía no disfrutando pero viendo las consecuencias cada día más profundo de aquella falta de Eva, porque fue Eva realmente Ajá. quien, hay que reconocerlo, fue Eva. Sí, pero fue Eva y dijo de más, algo que tenemos que tener cuidado nosotros las mujeres. Dijo una palabra de más que Dios no dijo. Entonces, esa misma palabra que ella usó extra, la usó Satanás para enredarla a ella misma. Si ella se hubiera limitado a decir exactamente lo que dijo Dios, tal vez no le hubiera dado una capacidad tan amplia a Satanás para que le enredara. Sí, porque el poder de la boca. Sí, ella habló de más. Hay un detalle bien importante ahí. Dios dijo, no comerán de ese fruto. ¿Ok? Pero al Eva añadir de que Dios les había dicho de que no lo tocaran. ¿Ok? Eso abrió una puerta ya para lo que venía después, para la consecuencia del pecado. Abrió una puerta. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esta experiencia, especialmente los padres que tienen niños chiquitos? Dile tú a un niño chiquito, no toque eso. ¿Qué es lo primero que el nene va a hacer? Va y lo toca. Y le Yo iba ahora a le dice, cuidado que te vas a quemar, mete el dedo. Yo iba a decir eso también, como creo que es mucho con los padres, con los niños. You know, when parents tell their kids not to do something, the kids disobey, they don't listen. And the parents, what is one thing they always say, you'll understand when you get older. Yeah. And the kids hate hearing that because they're like, oh, I'm mature, I know what I'm doing, Sí. you know, I'm wise. But it's the truth. It's not until we get older, we live through life, that we realize our parents, they live through longer, they've seen more, they are wiser in certain areas. Exactamente. It's not until we become... La experiencia. Bueno, sin embargo, Pero- a muchos adultos todavía le decían, hey, no toquen eso, Iván. Solamente de niño. Sí, eso es... La manera de decir algo que aquí tenemos Sí, un comentario que decir, los niños, especialmente los de esta generación, ellos, no quiero usar la palabra tentan, pero ellos, ellos quieren ver cuán lejos ellos pueden llegar, cuán lejos ellos pueden llegar a la tú sabes, al dominio del Padre. Pregunta, ¿habrá tenido Eva un momento, aunque fuera un segundo, de pensamiento cuando ella estaba a punto de comer de ese árbol? ¿Habrá tenido ella un momento de pensamiento de decir, a lo mejor Dios no me regaña, o a lo mejor no es tan duro lo que va a pasar? ¿Habrá pasado ella por ese momento de tentar la magnitud de significado de las palabras de Dios? Porque ella fue hecha de, así como nosotros. Y nosotros siempre tenemos eso de que tentamos, el pastor me dice, mira, cógelo suave, no hagas nada, espera. No, pues yo quiero resolverlo todo yo. Tú sabes, el ser humano tiene un ímpetu, el ser humano tiene un drive. Tú sabes, se mueve de una manera que tiene un ímpetu. Entonces yo estaba leyendo que el wisdom, la sabiduría, es si tú conoces, tienes conocimiento, no aplicarlo a tu vida diaria es falta de sabiduría. Claro. Okay? So Eva se le fue la sabiduría justa porque en ese momento ella no pudo ni repetir las palabras de Dios, ni analizar las palabras de Dios.
ni aplicarlas. Así que, Eva, Es un estado que, perdón, que uno tendríamos que analizar muy bien lo que fue ese momento de falta de sabiduría, porque hay algo. Nosotros a los niños desde ya pequeñitos le estamos diciendo don't touch, no toques esto, no hagas esto. O sea, el niño se va levantando, se va desarrollando, pero la palabra de Dios no dice, prácticamente cuando Dios creó a Adán, dice la palabra de que cuando Él hizo a Adán, lo hizo de cierta edad. O sea, hizo a Adán y ya Adán lo hizo como un hombre de 10 años, de 15 años, de 20 años. La palabra no lo dice. Pero, de acuerdo a estos hechos, de la forma en que fue tentada Eva y todo, eran adultos. No eran niños, no eran adolescentes, ya era una pareja adulta. Porque ya ellos salen del huerto prácticamente y Adán conoce, o sea, toma ya intimidad con Eva una vez más y empiezan a tener hijos, o sea, que fueron adultos. Ahora, la cuestión es, si un niño, ¿cómo somos nosotros los seres humanos? Un niño, desde niño tenemos que estar encima de ellos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hogar hubo una época cuando nuestras hijas tenían cierta edad, que allí todos los muebles estaban forrados, la sala no tenía nada porque todo lo tocaban y todo lo quebraban. Porque eso son, no, y eso pasa en todas en las casas, sí. Porque hay una edad cuando los niños están correteando por todas partes que uno tiene que guardar las cosas, ¿no? Para que no toquen. Ahora, así vamos disciplinando a nuestros hijos. Miremos el caso de Adán y Eva. Fueron ya en una edad adulta, pero era una inocencia dada directamente por Dios. Pero aún así les faltó sabiduría, porque esa es nuestra naturaleza humana. No sé, yo creo que Ana quiere decir algo y yo después voy a decir algo. Estoy hablando. No, I was gonna say that's a really good question that she asked, because for us, we know it was wrong that Eve ate the fruit from the tree, but because also now, like if we were in that predicament, we have the Holy Spirit. So the Holy Spirit is what convicts us also between the right and the wrong. When we're about to do something wrong, we feel the Holy Spirit telling us, hey, you're about to go do something wrong. They didn't have that during that time. So I think that's a really good question to ask too. Did she have that moment of maybe I shouldn't do this? You know? Yep. So I think that's a really good question to ask too. Like, you know, did she have that moment? But as you said, it was that innocence. It was like they were innocent in that because they didn't know between right and wrong. They didn't know. Pero a pesar de que ellos eran inocentes, Satanás le estaba haciendo una propuesta. Satanás le estaba ofreciendo a ellos algo importante. Satanás dijo que se parecerían a Dios. Lo mismo que pasó con él. Es el engaño. Entonces, es decir que eso es un deseo que también pudo haber estado o surgió en ese momento en el corazón de Eva. Sí, te puede parecer a Dios. La mujer siempre tan ambiciosa. I don't know. Lo dicen ustedes. Qué bueno. Luis dice, así se está comportando la humanidad de hoy. Lo que era malo ahora se está viendo como bueno, y lo bueno está haciendo como malo. Que Dios tenga misericordia con la humanidad. Amén. Amén, sí, Señor. De eso vamos a hablar enseguida. Y Provi dice, pero le echan la culpa a Eva. Pero yo nunca he leído donde Adán le dijo a Eva, mira Eva, Dios no quiere que coma de aquel árbol. Ella, como todos nosotros, mirando una fruta linda y no la queremos comer. Pero es que Adán no estaba al lado de ella para decirle eso. Pero el Señor le había dicho. El Señor le había dicho, pero lo que dice Provi, Adán no estaba en ese momento con Eva, porque Eva fue a buscarlo a él. Sí. Adán no estaba, y además cuando ella fue a buscar a Adán, ya le había metido el mordisco a la manzana. Ella ya lo había hecho y le dio a él para probar, y de paso le dio a él para probar, ni siquiera le dijo, mira, este de aquel árbol, ¿lo quieres probar? No le dijo. La serpiente aprovechó
que Eva estaba sola Sí, Sí, para venir a seducirla con todo esto y para que cayera. Marisa. Marisa Bueno. quiere decir algo. Eso era lo que iba a decir, que el enemigo busca a la persona más débil. ¿Y Entonces, cuando está sola? siempre, es como ahora mismo la humanidad ven a una persona y cuando le van a susurrar el oído lo hacen en silencio, no lo hacen en frente de otra persona que saben que la va a ayudar a salir del problema. Por eso es que cuando empiezan las murmuraciones empiezan en los oídos, no empiezan en grupo, ¿No? porque saben. Exactamente. Entonces ella cogió lo más débil. Ujú. Eva, entonces Adán, por dejarla sola, que no debió dejar, como están las cosas. Eso de que por dejarla sola, Como creo que está nos estamos justificando. Nos estamos justificando. Eva estaba sola por algún Estamos motivo. justificando. Algunos dicen que era que Adán todavía miraba a un animal y le daba nombre. Porque él fue el que le dio los nombres a la cosa. Él estaba muy Pero yo ocupado. estoy ocupado. Solo sé Ok. cuando vamos al cielo, ahí sabremos. vamos a ver Ahí como sabremos. todos Cuando vayas al cielo vas a ver la verdad. Espero que todos nos veamos en el cielo. Bueno, sigamos. Dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es una advertencia, Isaías 5:20. Hay de aquellos que hacen eso. Satanás le aseguró a Eva que al comer el fruto del árbol prohibido ella sería como Dios, conociendo el bien y el mal. El pecado de Satanás fue intentar ser como Dios. Entonces él quiso que nosotros, el ser humano, pensáramos tal como él, que íbamos a ser igual a Dios, lo cual es imposible. De una forma competitiva y con su propio esfuerzo. Temo que la motivación de Eva pudo haber sido similar a la de Satanás. Claro que fue similar. Porque al él decirle, no, sino que van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? La verdad fue que al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, no haría que Eva fuera como Dios, jamás. El hacerlo fue desobediencia, fue pecado. Dios es justo y es imposible hacernos como Él. Pecando, no podemos nunca ser como Él. Eva, a ver que me perdí aquí. Al hacerlo fue desobediencia, ok. Ella fue engañada y bien profundamente engañada, tal como Pablo lo dice en Primera de Timoteo. Fue Eva la que fue engañada primero antes que Adán. Pero fue malo para Eva desear ser sabia. Vamos a mirar algo aquí bien interesante un momentico. ¿Fue malo para Eva desear ser sabia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No puede ser malo desear ser sabios. ¿Es verdad? No es malo ser sabios, al contrario. Pero cuando el conocimiento es el conocimiento del mal, entonces la ignorancia es una felicidad completa. Cuando el conocimiento de una persona es para lo malo, quiere decir esto, que mejor le sería a esta persona quedarse totalmente ignorante. Sería una persona feliz, en vez de ser sabia para hacer el mal. ¿Entendemos eso? Sí. Amén. Pero, ¿quiso Dios mantener a Adán y a Eva en la ignorancia? ¿Les prohibió ser sabios? De ninguna manera. Dios quería que Adán y Eva fueran sabios en lo que concierne al bien e ignorantes con respecto al mal. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Romanos 16:9. Una exhortación de Pablo. Él quiere que seamos sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. La sabiduría de Satanás fue un conocimiento del bien y del mal. Y al conocer el mal, Adán y Eva se alinearon del gozo del bien. Adán y Eva recibieron todas las oportunidades y todo el ánimo de parte de Dios para conocerle, de ser como Él, de ser sabios con respecto a todo lo que era bueno, no para el mal. Entonces, démonos cuenta desde el principio de la creación,
prácticamente el hombre ha sido falto de sabiduría. La mayoría, porque son pocos las personas que nosotros podemos decir, según la palabra de Dios, que fueron sabios en gran manera. Vuelvo a decir lo mismo, hoy en este mundo estamos rodeados de personas que dicen llamarse sabias, pero que de sabiduría no tienen nada, porque prácticamente estas personas lo que están haciendo es negando la eficacia de Dios, negando la sabiduría de Dios. Cuando la palabra en sí nos da una veracidad tan linda de quién es Dios, de la sabiduría que hay en Él. Él posee todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la verdad están en Él. Él es el único Dios sabio y soberano. Es un gozo para nosotros observar a un hombre que es sabio y que es conocedor de alguien. Yo quisiera estar rodeado todo el tiempo de gente sabia. Porque cuando nos rodeamos de gente sabia, nuestro conocimiento se amplía, ¿verdad? Si esto es nuestro deseo, ¿cuánto mayor sería entonces encontrar en Dios toda la sabiduría y el conocimiento que son insuperables e infinitos? O sea, que es mejor, es bueno estar rodeado de hombres y de mujeres sabias, pero mejor es estar en la presencia de Dios. La belleza del carácter de Dios es que cada uno de sus atributos se complementan entre sí. Si hay algo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, es que es sabio. Por eso lo decíamos, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo comprenda. El conocimiento de Dios, ¿qué hombre podía decir que comprende, que conoce la mente de Dios? Ningún hombre puede decirlo. Amén. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza y en sabiduría. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. La sabiduría de Dios es ampliamente superior a la sabiduría del hombre. Ve buscando, amor, el libro de Santiago. Vamos a ir al capítulo 3. ¿Ya lo tienes? Sí. Ok. Dice, la sabiduría de Dios es ampliamente superior a la del hombre. Yo diría de que no hay comparación en nuestra sabiduría a la sabiduría de Dios. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. A mí me gusta, hay un relato en el libro de Job, cuando Job sufre todas estas calamidades, que pierde sus hijos, pierde prácticamente todo, lo único que le queda es su esposa. Cuando Job contendía, hablaba con el Señor, cuando Job refutaba ciertas cosas, cuando Dios le dice, espérate un momento, Job, ¿dónde estabas tú? Dime dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra. Dime dónde estabas tú cuando yo creé todo esto. O sea, una confrontación de Dios con el hombre diciéndole, ¿quién eres tú para pedirme a mí? O sea, dice la palabra de Dios, ¿qué hombre le puede dar consejo a Dios? Ninguno. ¿Quién puede recriminar a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios, ¿por qué hiciste esto así? ¿Por qué no así? ¿Quién? Hay un montón. Oh, Que lo hacen, claro. sí, que lo Porque hacen, hoy lo en hacen. día le exigen a Dios las cosas, no es como le piden, sino que dame como si... Le manda, ¿qué le puede mandar? No le piden, le dicen a Dios Sí. cómo tiene que hacer las cosas. Ajá. Le exigen. Ahora. Entonces, si no se cumplen como ellos quieren, pues
Dios está enfogonado, o uno no ayudó demasiado, o algo malo es. Amén. Bernardo también está conectado con nosotros. Bernardo, estás en línea. Bendiciones a todos. Yo sé que Colombia está siempre ahí. Amén, amén. Un poquitico antes de que leas ahí, por favor. Y al que puede confirmarnos, según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Esta exclamación de Pablo me llama mucho la atención porque prácticamente Pablo nos está diciendo, aquí tenemos que entender algo, iglesia, de lo que es, hay que entender algo aquí bien profundo. Nosotros hemos estado hablando mucho en estos días de lo que es también el conocimiento que deberíamos tener como hijos de Dios. La revelación de Dios para con nosotros es una revelación tan grande que bíblicamente lo hemos hablado y hemos tenido unos estudios tremendos con el pastor Ramiro. Cuando establecemos quiénes somos nosotros, la revelación que se nos ha dado a nosotros, a la revelación del pueblo de Israel. Es el pueblo elegido de Dios. Hay un plan para Israel, pero nosotros, los gentiles, a los cuales Pablo fue enviado, esto que Pablo está escribiendo aquí en Romanos 16:25 es una revelación poderosa, porque todo este misterio, dice prácticamente Pablo, todo este misterio que estuvo oculto por eternidades, ahora a nosotros se nos ha sido revelado a través de Cristo Jesús. Entender este plan nos debería cambiar prácticamente toda esta forma de pensar que tenemos. Hemos hablado de lo que es cristianos, aún hijos de Dios que todavía están atados a ciertas cosas, que creen que todavía hay ataduras que no se pueden romper, cuando la palabra nos ha dicho ya que en Cristo somos libres. Esta revelación es poderosa, una aclamación de sabiduría. Deberíamos adquirir este conocimiento. No sé si me están entendiendo donde yo voy, que ni siquiera a Israel se le fue dado. Más bien Jesús, dice la palabra, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero en nosotros ha hecho morada. Por eso Pablo nos dice, todo este misterio y ahora a nosotros se nos ha sido revelado a través de Cristo Jesús para siempre. La hermana Flor dice, Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Daniel dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Entonces, conocemos ya al Dios sabio y soberano. Conocemos al Dios que es nuestro Padre, nuestro Señor, que quiere darnos toda esa sabiduría. Ahora, ¿cómo estamos nosotros aplicando la sabiduría que queremos? Le pedimos a Dios sabiduría para manejar ciertas situaciones. El punto que tocó la pastora al principio fue, creemos que estamos pidiendo para resolver una situación y creemos que estamos pidiendo sabiduría, cuando no. Entonces, ¿cómo deberíamos aplicar todo ese conocimiento de esa sabiduría en nuestras vidas y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Quiero leer algo de Santiago y el próximo jueves, porque ya el tiempo se nos va acercando, vamos a tocar este tema de lo que vamos a leer ahora. Vamos a hablarlo porque miren la exhortación que nos está haciendo Santiago a través de esto. Vamos a leer Santiago capítulo 3, del 13 al 18. Dice, fuerte, con voz de profeta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos
y contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Están escuchando? Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. Amén. Qué poderoso, ¿no? Poderosísimo. Amén. Se está acercando el tiempo. Vamos a basarnos en esta escritura para nuestro próximo estudio. Inviten a alguien para que el próximo jueves estemos aquí a las 7 de la noche. Porque cuando Santiago nos exhorta de esta forma ya, deberíamos de verdad reflexionar y preguntarnos: ¿de verdad estoy pidiendo sabiduría y la estoy aplicando en mi forma de vivir? ¿La estoy aplicando en medio del cuerpo de Cristo, o sea, en medio de mis hermanos? ¿Qué estoy haciendo con esa sabiduría? Él dice en el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, preguntémonos, ¿quién es sabio entre nosotros? ¿Quién lo es? Yo puedo decir, soy yo. ¿Ok? Entonces, si tú levantas tu mano, lo que nos están viendo, si tú dices, yo soy sabio, entonces Santiago nos está diciendo, muestre pues entonces por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a empezar por ahí. Mansedumbre. ¿Ah? ¿Cuál es la definición de mansedumbre? Dócil. Una persona dócil, una persona aplacada en la palabra, una persona dócil, una persona pasiva. La pasividad es que ahí es donde tenemos que reaccionar, reflexionar, porque muchos de nosotros en vez de pasivos somos fosforitos. No se nos puede decir nada porque en vez de tomar las cosas con pasividad nos encendemos, ¿no? Entonces, a todos nos ha pasado en algún momento. Miren cómo empieza Santiago, es una muy buena pregunta. Ok, ¿quién entre nosotros es sabio? Oh, yo. Muchos levantamos la mano. Yo soy sabio. Ok, entonces muestra por tu buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Entonces hay como que se nos apaga ya. Entonces no soy sabio. Es bueno que reflexionemos, porque la persona sabia, mire, todos los sabios que han pasado a través de la palabra de Dios y aún hombres sabios hoy día son personas de una buena conducta y de un buen carácter, porque la sabiduría trae eso. La sabiduría trae el buen carácter, el buen comportamiento, la pasividad, la mansedumbre. Sí, pastora. Sí, que tengo un comentario, no de nuestra iglesia, un comentario bíblico aquí que dice, lo voy a leer en inglés: wisdom, especially spiritual wisdom, is not about knowing what's good for you, but applying that knowledge into your everyday life. When you do that, this is when you know that you are truly wise. Lo traduzco: sabiduría, especialmente sabiduría espiritual, no es solamente conocer lo que es bueno para ti, sino aplicarlo en tu vida diaria. Cuando tú puedes hacer eso, entonces tú puedes considerarte verdaderamente sabio. Pero si el que es verdaderamente sabio, ¿por qué tiene que pedir sabiduría todos los días? Yo no soy sabia porque si tengo que pedir sabiduría todos los días a Dios, es porque uno nunca deja de aprender. Pero ¿por qué pedimos sabiduría todos los días? Sí. Porque
Porque hace falta. Porque lo necesitamos. Exacto. Hace falta. Porque en nuestro estado natural, Humano, natural, Pero que hay personas que son sabias y se acabó porque lo saben todo. pero eso no es sabio. Y Eso no es entonces, sabio. lo saben todo, no se puede discutir, esto es así, así, y se quedó así. No, nadie lo sabe todo. Eso es sabio. ignorante. Los libros de los proverbios nos hablan muy lindo de la sabiduría. Y vamos a leer algunos proverbios en el próximo estudio, porque los proverbios nos llevan a entender de verdad quién en verdad es el sabio. Por eso Sí, está lo señor. aplicable. Si no es sabio, es necio. That's right. Porque necio es aquel que se cierra en su propia opinión. No, esto es así, 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 así. No seas necio, lo dice la palabra de Dios. El sabio no actúa así. El sabio dice, ¿esa es tu forma de pensar? Ok, vamos a razonar por qué eso es verdad. Y no esto. Pero cuando tú dices, no, esto es porque es así, 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 Necio. muchas de estas personas están actuando es bajo un propio interés. La Biblia dice, no seas necio en vuestra En tu propia opinión. Ahí está. Por eso hay que pedir sabiduría todos los días. Porque durante el día nosotros vamos a confrontar diferentes situaciones. Cada diferente situación, cada hora del día trae su propio afán, puede decirse, una situación diferente, y para cada situación diferente necesitamos sabiduría. Y muchas murmuraciones diarias, Oh. porque uno se enfrenta en la vida a muchas murmuraciones. Ajá. Hay que ser sabio y pedirlo todos los días para uno no caer. Ni para creerlo todo, porque todo lo que te diga no necesariamente es No verdad. estamos aquí ahora, una hora, pero cuando salimos estamos 24 horas en diferentes sitios con personas de todas clases de necesidades. Porque que se oye cada cosa. Que uno dice, Dios mío, a veces es mejor darle espalda y seguir caminando a ¿Ya? confrontar a la persona. Y de orar. Eso es parte de lo que dice la palabra de Dios. El sabio percibe el mal, percibe el problema, percibe que la situación no se va a poner muy bien. Pero el necio no. El necio se detiene, pelea. Como necio que es. ¿Ah? Como necio Como que necio que es. que está Exactamente. creyendo que sabe en su propia opinión. Porque tiene un muy alto concepto de sí mismo y de su conocimiento. También Yo- la Biblia lo dice, no te Yo estoy no te hagas- empezando, prácticamente estoy nuevo en un trabajo que estoy haciendo. Un trabajo donde yo creo que no tuve el entrenamiento que necesitaba por falta de tiempo, porque la otra persona no pudo seguirme entrenando. Y lo primero que yo estoy haciendo cuando salgo temprano de mi casa es, Señor, que si se me presenta un problema en el día de hoy, dame la sabiduría para yo saber cómo lidiar con él. Y me he quedado sorprendido de cosas que me han pasado y cómo he solucionado problemas. Porque me viene. El conocimiento de Dios. Esa es la sabiduría que necesitamos pedir. Y dice la palabra de Dios, vamos a cerrar con esto, que cuando pedimos sabiduría, así como hablábamos con la hermana Marisa, cuantas veces tengamos que pedirla, pidámosla. Porque cuando pedimos sabiduría, Dios la da ¿en qué? En abundancia. O sea, esperamos que el día de hoy haya sido de bendición. Yo sé que sí.